De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. Entonces, vamos a llegar a unos instantes antes de la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento aquí que es muy fundamental entender, y es el momento en el que ellos están reunidos orando y el Espíritu Santo guía a los apóstoles que tienen un oficio dentro de la iglesia, un oficio administrativo, no ministerial solamente, sino administrativo. ¿Para qué? Para nombrar el sucesor o el reemplazo de Judas, un apóstol que, como todos sabemos, entregó al maestro, lo vendió y posteriormente se quitó la vida. Judas era un apóstol y Judas terminó en donde debía terminar. Estaba escrito que el que lo entregara lo vendería por 30 piezas de plata, según dice Zacarías, y está escrito que sus entrañas serían derramadas y vendría entonces toda esta confusión que vino en la iglesia a causa de la traición de el que mojaba el pan en el plato del Señor. Eso también lo dice en los Salmos, con gran amplitud y con mucha abundancia de palabra. Estaba definida la sentencia para la persona que traicionara al Mesías. Este fue Judas. Pero entonces la profecía dice, otro tome su oficio, no su ministerio, sino su oficio. Esto hay que resaltarlo, porque muchas personas equivocadamente han creído que esta palabra se refiere a que otro sea el reemplazo del apóstol. No, él como apóstol no fue reemplazado, ¿sí? Porque el ministerio apostólico en sí no reemplaza al otro, sino que se utiliza es para cubrir o suplir el oficio que un apóstol está realizando. Y coloco un ejemplo. Si hay 3 apóstoles y uno de ellos es el tesorero, ese es su oficio. Su ministerio, ¿cuál es? Apóstol. Su oficio, tesorero. Hay otro apóstol que puede estar funcionando, hablemos de la iglesia primitiva, ¿no? Hay otro apóstol que puede ser el que está encargado de recoger o de servir a las mesas, porque así sucedía. Había un apóstol que estaba encargado de servir a las mesas, se encargaba del servicio de la comida, era un apóstol, pero entonces su oficio ¿cuál era? Cocinero. Ese era su oficio. Había otro apóstol que era apóstol, pero su ministerio era el apostolado, el apostólico, y de repente era el que se encargaba de, recoger las migas que quedaban después que comían. Era su oficio, era barrendero, recogedor o aseador, era su oficio. Judas tenía un oficio, y el oficio de Judas era tesorero. Otro tome su oficio, quiere decir que otro apóstol se encargue de lo que el apóstol Judas ya no se puede encargar porque fue quitado del oficio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál otro apóstol? La gente dice, ¿pero cuál si no había sino 12? Solamente habían 12 apóstoles. No habían 12. Habían por lo menos 72. Los 120 no habían salido porque el Espíritu Santo no había llegado. Habían por lo menos 72. Mínimo, habían 72. Apóstoles reconocidos que anduvieron con Jesús y que fueron reconocidos por el Señor y que vieron a Jesús desde su bautismo, su ministerio, su muerte y su resurrección. Es decir, fueron apóstoles nombrados y llamados por Jesús cuando Él estaba en vida. Entonces, el apóstol Pedro dice, escojamos entonces entre nosotros para el reemplazo de Judas, es decir, el oficio. Y la condición es que la persona que tome el oficio haya estado con nosotros desde el principio. Eso es una condición que Pedro hizo. Que haya estado con nosotros desde el principio, que haya conocido a Jesús desde el primer día de su ministerio,
que haya andado con nosotros durante todo el tránsito del ministerio de Cristo, que lo haya visto en la cruz y lo haya visto resucitar. ¿Necesitamos a un par de apóstoles o necesitamos apóstoles así que sean candidatos para ocupar el oficio del apóstol Judas? Pues resulta que aparecieron dos. ¿Dónde estaban los demás? No sé. Pero aparecieron dos. Por lo menos habían dos apóstoles ahí en la lista. Habían dos apóstoles. Entonces llenaban todos los requisitos. Es posible que los otros 72 no hayan estado desde el principio. De pronto fueron en el primer año, en el segundo año, en el tercer año del ministerio y se fueron sumando. Pero desde el principio, así como Pedro, Juan, Andrés, los hijos de Zebedeo, así desde el principio, los que estuvieron con él aparecen dos. Y esos eran Matías y José. Estos dos eran apóstoles, estaban desde el principio con el Señor y hacían parte del ministerio apostólico hasta ese día. Y necesitaban escoger un apóstol que reemplazara o supliera o ocupara el oficio de tesorería. El oficio de tesorería lo tenía Judas, reitero. Y sobre estos dos, el apóstol Pedro, en la guía de Dios también, y en comunión con los demás apóstoles que estaban ahí, y ahí estaban los 120, en comunión con todos, todos estuvieron de acuerdo en que el que reemplazara a Judas estuviera desde el principio con el Señor. Eso, listo, bueno, hagámoslo así, vale. O sea, todos dijeron que sí. Fue un común acuerdo que el que tomara el cargo de Judas en la tesorería tenía que haber estado desde el primer día con Jesús en su ministerio, hasta ese día que estaban allí. Entonces, esta elección arroja dos candidatos y finalmente le entregan por medio del Urim y Turim, presumiblemente, se entrega la decisión a Dios para que Dios elija a cuál de los dos quiere en el oficio de Judas como tesorero. Y Dios, según lo que dice la Biblia, da su voto a favor de Matías. Y a partir de ese día, el apóstol Matías, el cual ya era apóstol, fue contado con los 12 en cuanto a los oficios, a los cargos que tenían a nivel administrativo dentro de la iglesia. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,